Hola, ¿cómo está mi gente? Bueno, acá tenemos lo que son los sensores. Vamos a hablar un poco de los sensores, de tanto los sensores inductivos como el sensor de efecto Hall. Bueno, en este caso tenemos los sensores que son el CKP, el CMP y el sensor de velocidad, ya que también trabaja como sensor de marcha bueno, trabaja lo que es mayormente en las cajas automáticas, y los sensores que controlan la velocidad del sistema ABS, que también son sensores inductivos. ¿Qué son los sensores inductivos? Los sensores inductivos en sí son sensores que trabajan mediante un embobinado, tiene un embobinado interno, el cual creando un campo magnético, ya se genera una elevación de tensión, ya por si acaso no se alimentan estos sensores solamente con una señal negativa, el cual ayuda a que el sensor produzca su propio voltaje. Su corriente emite una corriente alterna, ya en miliamperios, o perdón, en milivoltios, que serían, hablando de lo que es entre 300 a 400 milivoltios de lo que es corriente alterna. Bueno, tenemos lo que es el sensor CKP, que lo encontramos en lo que es tanto en controla lo que es las revoluciones del motor y el ángulo del eje cigüeñal del motor, ¿no? Entonces este es un sensor muy importante, el cual mientras, bueno, no haya un corte, nada, funciona con normalidad, pero en caso que haya un mal contacto o un corte en el sistema, entonces pues este provoca una falla, o caso contrario el motor no encendería, no prendería, o no funcionaría en sí el motor. Entonces tenemos también lo que es el sensor CMP, igual de la misma forma trabaja, pero este ya no trabaja en la cigüeñal, sino en el árbol de levas, controlando el ángulo que se encuentra entre el eje cigüeñal y el eje de levas, para saber o determinar el punto de ignición, sabiendo que el pistón número 1 pues se encuentra en el punto muerto superior. Entonces cada ángulo o cada calera que está teniendo el motor lo controla el sensor CMP. También tenemos lo que es el sensor de velocidad, pero en este caso mayormente trabaja ya sea en las ruedas o en la caja de velocidad, ¿no? Entonces también lo vemos en el sistema ABS, ¿ya? Entonces la función principal del sensor es generar su propio voltaje, ¿ya? Mediante un cambio de campo magnético. O sea, al generar un campo magnético, ya se produce una tensión, el cual se habla de milivoltios en corriente alterna. Muy bien, esto lo podemos son sensores sensores inductivos con señales analógicas, ya, el cual se lo puede detectar con facilidad si en caso que tuviera un problema con el osciloscopio, o también utilizando lo que es el multímetro para verificar si está en buen estado, o tal vez está teniendo algún problema. Pero mayormente el equipo que lo ocupamos más efectivo y preciso es el osciloscopio, para poderlo lecturar, ¿no? Entonces también hablamos de lo que es el sensor de efecto Hall. En este caso sería un sensor de velocidad que trabaja con tres pines, tres entradas, que sería uno de alimentación, un negativo y una señal. En algunos casos trae la señal en lo que es el cable del medio, y eso hay que tener mucho en cuenta, ya que en este caso trabajamos con un sistema Toyota, el cual el positivo de alimentación lo está teniendo en el lateral, el negativo, y la señal sería del costado. Entonces estaríamos hablando de A, B, C, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta la posición del cable según el diagrama eléctrico del vehículo. En este caso vamos a hacer las verificaciones tanto del sensor inductivo, ya, de señal inductiva, y el sensor de efecto Hall. Para eso, lo primero que tengo que hacer para verificar si está en buen estado o está en mal estado, tal vez ya una falla provocada por el sensor me aparece en el escáner, o caso contrario, si ya introduzco lo que es el osciloscopio, no llega la señal y todo lo demás, ¿qué voy a hacer? Desconectar o sacar la pieza, desmontar la pieza, ya, o el sensor, y entonces procedo a hacer las siguientes formas
de verificación, el cual me va a dar algunos datos si en caso que esté mal o esté en buen estado. Para empezar, como esto sabemos que tiene un embobinado, entonces lo primero que voy a hacer es verificar su resistencia. En la resistencia de los sensores inductivos estamos hablando de 1.5K a 2.2. Este tiene 2K, por si acaso. Estaríamos hablando de 2000 ohmios aproximadamente. Y en estos casos, pues ya tenemos sensores, el cual puede estar entre 1.8, 1.5, dependiendo para lo que el cual cumplen la función, ¿no? En este caso vamos a verificar con el multímetro, ponemos en lo que es la escala de resistencias para verificar resistencias, ¿ya? En el ohmímetro, y entonces vamos a poner en 20K para no tener problemas o dificultad. En este caso voy a verificar el primer sensor, como pueden observar. Voy a hacer la verificación, vamos a dar un poco de espacio. Voy a hacer ambos puntos, en ambos pines. Como podemos observar, no tenemos alguna señal. Ahora sí, me está marcando 1.39 aproximadamente. 1.39, estaríamos hablando de 1300 o 1400 ohmios aproximadamente. Y entonces este sensor está trabajando con 1.4K, ¿ya? Entonces estos sensores, sabemos que los sensores inductivos trabajan mayormente a partir de 300 revoluciones recién se activan, ¿no? Entonces esto hay que tomar en cuenta para hacer la prueba. También tenemos lo que es el otro sensor, igual de la misma forma, inductivo, de señal inductivo. Vamos a hacer la verificación. Este me tiene 2.49, 2.50, un promedio. Estamos hablando de 2.5K, aproximadamente 2K, ¿no? Directamente 2K, hablemos de 2K, o sea, 2000 ohmios aproximadamente, que estaría trabajando con el sensor. En sí, la variación, ya según manual, nos especifica, puede ser más, puede ser menos, dependiendo del tipo de sensor. No siempre va a ser exacto, pero en caso que la resistencia baje demasiado, disminuye un promedio de si en caso que baja 300, 400 ohmios, ya, entonces, o aumente 300, 400 ohmios, ya estaríamos hablando de una falla en el circuito del sensor. Entonces eso hay que tomar en cuenta, ya. Puede variar, no mucho, pero puede variar. Entre 300 ohmios puede variar, pero si es más, la diferencia de en sí de su resistencia, ya el cual especificaría el manual, entonces ya tendríamos un problema en algunos de los sensores. De la misma forma, acá tenemos otro de 2.2K, de 2000 ohmios. En este caso ya tendríamos un sensor defectuoso, me está marcando 0.63, ya el cual me estaría dando menos de un K. 636 ohmios, ya. Entonces en este sensor tenemos un problema el cual ya me estaría teniendo alguna falla, ¿no? Puede ser que esté en principio de corte. Bueno, y lo mismo con otros sensores, de la misma forma se hace la verificación con el multímetro. La diferencia en el sensor inductivo, ya, hay un sensor de efecto Hall, es que el sensor se puede hacer la verificación de resistencia, pero en el sensor de efecto Hall, ya, no podemos hacer la verificación porque en este trabaja con una señal de activación. Entonces no tiene un embobinado directo para el cual podamos medir la resistencia, sino que al crear un campo magnético, ya, al hacer un roce, entonces ahí crearía recién la señal o aperturía la señal. Estas señales son, por si acaso, de señales digitales, ya. Entonces eso vamos a hacer la prueba mediante un LED, el cual también lo podemos hacer la verificación tanto en lo que es el sensor inductivo, ya, para que podamos observar. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer la introducción. Eso es solo un LED, por si acaso es una herramienta muy esencial, ya, el cual podemos fabricarlo en casa. Un LED con una resistencia de 1K, ya, para protección del LED.
Esto también nos sirve para verificar tanto los pulsos de los inyectores, señales a la bobina, ¿ya? Y también para hacer las pruebas en los sensores. Entonces voy a hacer la conexión. Ya siempre hay que procurar tener conectores, ya, para hacer y no evitar que haya un cortocircuito cuando se esté haciendo la prueba con tensión, con voltaje. Entonces voy a hacer la prueba, voy a verificar, y cada que yo haga un roce al sensor tiene que hacer un destello, el cual me va a indicar que este sensor está generando una tensión, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser un roce de un destornillador. No sé si lo pueden ver, creo que está lo mínimo, está teniendo, ¿ya? Pero se nota lo mínimo, ¿no? Entonces quiere decir que este sensor todavía está generando un campo magnético, el cual tiene como un imán, ¿no? Si lo pueden observar, cada que hago el contacto, ya es como si estuviera trabajando el sensor en rotación de la polea. Ya pueden observar, alumbra o destella el diodo LED, ¿no? Es lo mínimo que está pudiendo notarse, pero se ve un destello, un pequeño destello, el cual eso me indica que este sensor sí estaría trabajando. Lo mismo voy a hacer con el sensor. De esta forma lo voy a poner acá para que me ayude un poquito más, y se puede notar lo que es la señal. Vamos a hacer la introducción y vamos a ver. Que no sé, a ver, vamos a poner invertido. Está haciendo el contacto aquí. Bien, igual de la misma forma, ya tendríamos un sensor que está trabajando mediante el pulso que está generando, ¿no? Entonces quiere decir que está trabajando correctamente, ¿no? Que tendría que estar en buen estado el sensor. Se nota, ¿no? Lo mínimo, pero se nota. Entonces estamos hablando de un sensor que estaría trabajando que estaría todavía en condiciones de trabajo, ¿no? Y lo mismo son los otros sensores inductivos, ya el cual podemos hacer las mismas pruebas, solo es hacer la conexión entre un extremo y el otro extremo de los pines, y podemos hacer la prueba de si está en funcionamiento o no está el sensor inductivo. Ahora también tenemos lo que es el sensor de efecto Hall, ¿ya? Este en sí, sí o sí necesitamos lo que es alimentación, ya puede ser de 12 voltios o tal vez de 5 voltios, dependiendo del tipo de sensor el cual trabaje o la señal que tenga el tipo de vehículo al cual esté incorporado el sensor. Y entonces eso depende ya del fabricante. En este caso vamos a hacer la introducción, ya para hacer las verificaciones, con una batería de 9 voltios, ya el cual igual me va a generar por el hecho de que va a estar conectado con lo que es con el diodo, ya vamos a ver los pulsos en sí de lo que va a generar el sensor de efecto Hall. Bueno, vamos a hacer la prueba con esta herramientita, ya. Como hemos dicho, tenemos el positivo, ya, de alimentación, acá tenemos el negativo y tenemos lo que es señal. En este caso vamos a hacer la verificación si está trabajando o no está trabajando, si está en óptimas condiciones de trabajo el sensor. Entonces vamos a poner directamente la alimentación a positivo,
Vamos a trabajar con el positivo. Ya lo tenemos ahí. Alimentación. Vamos a hacer la conexión de la entrada de 12 voltios. Muy bien, ya tenemos la alimentación. Ahora vamos a hacer la conexión del negativo, ya cual hemos dicho que el cable del medio sería el negativo. Vamos a ponerlo ahí, directo. Ya, caso contrario lo trabajamos con esto mejor. Con la pincita del caimancito, ¿no? ¿Para qué vamos a echar la herramienta si no? Bueno, acá tenemos lo que es, se puede observar, ahí está, un poco, pero vamos a sacar esto, ahora sí, más visible, ahí, positivo, positivo y negativo. El negativo lo hacemos en la introducción, de la misma forma, ahí, y ahora hacemos la instalación de lo que es la señal. Entonces yo, para hacer la prueba, igual de la misma forma como les decía, esta herramientita, ya que sería un diodo LED, en la entrada de positivo tiene una resistencia, ya la patita de positivo, una resistencia de 1K, que sería los en sí los 1000 ohms, ¿no? El cual estaríamos trabajando. Ya, ahora voy a hacer la introducción, señal, vamos a poner a la salida negativa del diodo LED, ya, y lo otro que sería positivo lo vamos a poner a alimentación, ya. Bueno, aquí hemos hecho un errorcito. Muy bien, ponemos alimentación. Ten en cuenta que no haga contacto. Y voy a empezar a hacer ya el giro. Okay, pequeño problema. Muy buena conexión. Positivo, negativo. Positivo. Estamos poniendo más positivo, por si acaso el rojo ya estaba invirtiendo. Ya, entonces estaría mal esto que vamos a poner. Hay que tener mucho cuidado, ya, a veces pequeños descuidos pueden provocar un cortocircuito en el sensor. Entonces voy a poner el positivo, ya, ahora sí, y ahí estaríamos con
la señal de pulsación, como pueden observar. Para el próximo video me voy a hacer más herramientitas. Van a disculpar que estamos un poco apuraditos. Vamos a echar la carrerita de estas herramientitas. Ya. Ahora sí, como pueden observar, el pulso, ya para que se vea más claro, acá está el sensor, está el positivo, el que va a un conector positivo del diodo, ya, y viene al positivo del sensor. El negativo, ya igual de la misma forma que va al cable de negativo del sensor, y tenemos la otra salida, ya que sería señal, que va al diodo LED, el cual me indicaría cada que voy a hacer un giro. Ya, de esta forma trabaja lo que es el sensor de efecto Hall. Como se puede observar, pueden ver más claridad. Ya, entonces ahí estaría trabajando las señales de onda cuadrada de un sensor de efecto Hall. Estas serían las señales que se activa y desactiva, ¿no?, del sensor de efecto Hall. ¿Ya? Muy bien, con esto espero que hayan podido, que les sirva, que les sea de utilidad, para que ustedes puedan hacer las pruebas correspondientes a cada uno de los sensores, tanto lo que es sensor inductivo. Ya no se olviden que el sensor inductivo lleva con dos entradas o dos pines, y el efecto Hall siempre va a tener tres, ¿no?, que sería un positivo, negativo y una señal. Entonces esas serían las pruebas que se puede hacer para verificar esos dos tipos de sensores, tanto como es el sensor inductivo y el sensor de efecto Hall. Muy bien, con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta no duden en hacérmela, que estamos para colaborar. Y pues ya estaremos subiendo otros videitos de otros sensores, el cual igual tenemos para hacer las pruebas correspondientes, tanto el sensor de temperaturas como los sensores de KNK, ¿no?, los sensores de golpeteo. Bueno, muchas gracias. Con esto, hasta la próxima, mis amigos, y que tengan muchas bendiciones.